Cuenta la historia o la teoría conspirativa, como ustedes la quieran ver, que hubo una mujer que vestida de hombre escaló rangos en la jerarquía eclesiástica hasta llegar a ser papa. Esta mujer era muy talentosa y de grandes conocimientos, pero todo se destruyó el día que en medio de una procesión la mujer dio a luz cuando estaba montando a caballo. El pueblo se dio cuenta de lo que estaba pasando y eventualmente la ataron al caballo para luego llevarla a ser lapidada. Esta historia de la papisa Juana fue escrita por el cronista Jan de Mailly en el siglo XIII. Pero este no fue el único escritor que contó la historia de la papisa Juana. Martín de Opava también llegó a contar esta historia. Aún así, las fechas no concuerdan. Verán, Jan de Mailly sitúa los acontecimientos en el año 1099, mientras que Martín de Opava los coloca a finales del siglo IX. Pero de Opava también da una descripción mucho mayor a la que da Jan de Mailly. Verán, de Opava habla de que Juan el Inglés, o la papisa Juana como se conoce actualmente, fue papa durante 2 años, 7 meses y 4 días. También habla de que la papisa Juana dio a luz a su hijo en una procesión desde la Basílica de San Pedro hasta Letrán, y después de su muerte fue enterrada en ese mismo lugar. Él también dice que ella no está incluida en la lista de papas porque, primero, estamos hablando de una mujer, y segundo, por todo lo irreverente del caso. Aún así, hay cosas que no encajan. En ese momento había un papa, se sabía quién era, y también se dice que lo más probable es que esta haya sido una historia para dañar el nombre de la Iglesia Católica. Aún así, hay algo que vale la pena destacar. Aparentemente, después de esta leyenda, se fabricó una silla con el agujero en el asiento en el que todo nuevo papa debía sentarse para que otro eclesiástico examinara sus atributos masculinos. Sin embargo, aunque esta silla existe y se encuentra expuesta en los museos del Vaticano, no hay prueba de que el agujero sirviera para tal examen, y la silla puede incluso ser anterior a la historia de la papisa Juana. Hola Andrea, espero que estés muy pero muy bien, y en este video vamos a hablar acerca de si las mujeres pueden llegar a ser papas y por qué no hay mujeres en el sacerdocio. Pero antes de todo esto te quiero pedir que si por favor no te has suscrito, te suscribas a mi canal. Dale click. ¿Ya te suscribiste? Pues comencemos. Acabo de echar el cuento de la historia de la papisa Juana. Se dice que esta fue la primera y única mujer papa en el mundo. Ahora, mucha gente dice que esto es una teoría conspirativa, que esta papisa no existió, etcétera, etcétera. Yo se los voy a dejar a su interpretación. Pero lo cierto es que la historia de las mujeres en la Iglesia Católica ha sido muy pero muy complicada. Porque si se han criado en la Iglesia Católica, lo más probable es que sepan que no hay mujeres en el sacerdocio. ¿Por qué? Pues de acuerdo a la Iglesia Católica, porque Jesús no ordenó a ninguna mujer. Jesús seleccionó a todos sus apóstoles y ninguno fue mujer. Aún así, se dice que en principio la Iglesia Católica sí tuvo mujeres sacerdotes. Tanto así que muchos historiadores indican que mediante inscripciones en tumbas y mosaicos, cartas pontíficas y otros textos, las mujeres ejercieron el sacerdocio durante los primeros 13 siglos de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, debajo del arco de una basílica romana aparece un fresco con 4 mujeres. 2 de ellas son las santas Práxedes y Prudencia, a quienes está dedicada la iglesia. Otra es María, madre de Jesús de Nazaret, y sobre la cabeza de la cuarta hay una inscripción que dice Teodora Episcopa, es decir, obispa. La A de Teodora está raspada en el mosaico, pero no la A de Episcopa. Se dice que todo esto cambió a partir del Papa Honorio III, cuando en una carta a los obispos de Burgos y Valencia les pidió que prohibieran hablar a las abadesas desde el púlpito, diciendo que las mujeres no deberían hablar en las iglesias porque sus labios llevan el estigma de Eva, cuyas palabras han sellado el destino del hombre. ¿Pero qué dice la Iglesia Católica de todo esto? Que sí, que hubo mujeres que eran ordenadas, pero eran ordenadas como monjas. Ninguna de estas fue ordenada al sacerdocio. También habla de que, pues bueno, ciertas sectas le dieron más poder a las mujeres, etcétera, etcétera, pero que la Iglesia Católica nunca estuvo de acuerdo. Ahora bien, todo esto fue historia. ¿Cómo estamos en este momento?
En 1976, la Pontificia Comisión Bíblica, un organismo establecido por el Papa León XIII, votó a favor de la posición de que nada en las escrituras en sí impide la ordenación de mujeres al sacerdocio y por tanto, si la Iglesia lo llegara a hacer, no violaría necesariamente las intenciones de Jesús. Pero la Iglesia Católica se aferró a la noción de que un sacerdote debe tener un parecido físico con Cristo para permanecer in persona Christi. Casi 20 años después, en 1994, el Papa Juan Pablo II emitió una carta que básicamente impide hablar tan siquiera de este tema dentro de la Iglesia, lamentando que, a pesar de la tradición constante y universal de la Iglesia, la posibilidad de mujeres en el sacerdocio todavía está abierta a debate. E indica que la Iglesia no tiene autoridad alguna para conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este juicio debe ser definitivamente sostenido por todos los miembros de la Iglesia. Aún así, ese mismo año se le permitió a las niñas ser monaguillas. Aunque hasta el sol de hoy muchos sacerdotes dicen que, las niñas no deberían de existir como monaguillas. El Papa Francisco se refirió a la Ordinatio Sacerdotalis de Juan Pablo II de 1994, indicando que no puede haber mujeres en el sacerdocio. La situación no ha cambiado mucho. Simplemente ahora las mujeres pueden leer el Evangelio y servir en el altar como ministras eucarísticas. También nombró una comisión para evaluar si las mujeres podían servir como diáconos. Los diáconos son ministros ordenados que pueden realizar bautismos, bodas y funerales, pero no pueden celebrar misa, oír confesiones, ni consagrar el pan y el vino en la Eucaristía. Algo que llama la atención es que los hombres casados pueden servir como diáconos. El Papa Francisco también ha designado a mujeres en altos cargos dentro de la Iglesia, como por ejemplo la dirección de los museos del Vaticano está a cargo de Bárbara Hatta desde el 2016. Y también eligió a la hermana Natalie Beck-Quart para ser la primera mujer en servir como subsecretaria en el Sínodo de los Obispos, un comité que asesora al Papa. Mucha gente dice que incluir a las mujeres en el sacerdocio va a ayudar a todo esto de la disminución de los sacerdotes, porque hablando en términos claros, los hombres ya no aspiran al sacerdocio. Entre 1970 y el 2017, el número de curas pasó de alrededor de 420.000 a alrededor de 414.000, a pesar de que actualmente hay más gente católica. El número de monjas también ha disminuido, pero no en tanta cantidad. Todavía sigue habiendo mucho más monjas que sacerdotes. Verán, en el 2006 se dice que había alrededor de 750.000 monjas en el mundo, mientras que en el 2016 se dice que hubo alrededor de 660.000 monjas. Y algo que vale la pena destacar es que hay muchas personas, incluida gente que trabaja en la revista del Vaticano, que ha expuesto que la disminución de las monjas tiene mucho que ver con sus condiciones de trabajo. Por ejemplo, muchas han sido abusadas por curas, otras han tenido que trabajar en muy malas condiciones. Esto sin mencionar lo más obvio, no tienes a dónde escalar. Si tú le dices a alguien que nunca va a llegar a ser presidenta de una compañía, lo más probable es que no quiera trabajar para esta en primer lugar. Pero bueno, ¿qué dicen los fieles católicos al respecto? De acuerdo a una encuesta del Pew Research Center, aproximadamente 6 de cada 10 católicos en los Estados Unidos dice que la Iglesia debería permitir que las mujeres se conviertan en sacerdotes. Y en Brasil, el país latinoamericano con la mayor población católica, casi 8 de cada 10 encuestados apoya la idea de las sacerdotisas. Aún así, el Vaticano publicó una revisión de sus leyes canónicas que codifican la excomunión automática tanto para una persona que intente conferir una orden sagrada a una mujer como a la mujer que intente recibir la orden sagrada. Una de las cosas que más me llama la atención acerca de esta excomunión es que es automática. O sea, es automática. Es como, bueno, tú quisiste recibir la orden sacerdotal, chao, de una. No hay investigación, no hay nada, o sea, de una. Y siento que esto deja muy claro que la perspectiva de mujeres sacerdotisas en la Iglesia Católica es algo imposible, si me lo preguntan. No lo veo venir. Siento que tendría que cambiar muchísimas las cosas para que, alguna mujer siquiera llegase a ser diácono. Porque, con todo esto de la escasez de sacerdotes, si quiere gente que, quiere trabajar, porque es un trabajo, en la iglesia, ¿por qué no estar abiertos a esto? Pero a las mujeres se les ha cerrado mucho las puertas. A las mujeres todavía se les ve como una figura secundaria en todo esto de la iglesia, de la Biblia, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué les parece a ustedes todo esto? ¿Creen que
que la iglesia va a cambiar de opinión y va a permitir a las mujeres en el sacerdocio? ¿Creen que quizás llegue a haber una mujer papa? Déjenmelo en los comentarios y si les gustó este video no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima.